En la pista, al grupo 7 con las placas 15, 16 y 17.
Bueno, para esta competencia de 3 ejemplares participantes de 21 a 23 meses cumplidos. La que tomo para asignar el primer lugar, bueno, es una hembra definitivamente con buena expresión racial. También la expresión de feminidad manifiesta un cuello largo, bien colocado, con buena proporción, una jiba de un desarrollo adecuado, en un lugar apropiado. Y en lo que respecta a la conformación tanto estructural como cárnica, es una hembra de mayor volumen, mayor profundidad, más extensión corporal, pero sobre todo sobresaliente con respecto a sus competidoras en lo largo de las masas musculares. En las razas con este fin zootécnico como es sardo negro para producción de leche y carne, la meta a lograr no es una masa convexa, o sea, no es una masa posterior totalmente boleada o totalmente prominente, tampoco es por la parte posterior. Sí deben ser las fibras musculares más largas, o sea, el calzón que comúnmente conocemos, más acentuado, quiere decir que las masas musculares deben llegar lo más próximas al corvejón, o sea, son una hembra que en ese aspecto supera de una manera interesante a sus competidoras. La hembra que está en la segunda posición supera a la que dejé en el tercer puesto, pues un ejemplar definitivamente con más armonía. También es en lo que respecta a la conformación de cabeza, cuello, oreja, muy buena expresión de feminidad. La extensión corporal es sobresaliente, sin embargo pierde con su competidora que está en la primera posición en el tren posterior en lo que respecta al volumen de masa muscular. Y la hembra que está en la tercera posición, cuando la vemos en la parte de atrás, que es algo interesante en ella, tiene un buen espacio en la entrepierna, dado por una mayor amplitud de cadera, tanto en la parte anterior como en la punta de la misma, que le permite esa mayor amplitud en la entrepierna. Es por ello que está colocada en ese orden, mayor cantidad de masas musculares, una hembra con muy buena extensión, también con armonía, y en esta, bueno, es sobresaliente en su tren posterior. Muchas felicidades. Gracias, doctor Reyes. Obtiene primer lugar del grupo 7, placa 16, de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio, Ixhuatlán del Sureste. Segundo lugar, placa 15, de Luis Espín Velasco e Hijos, Rancho Oro Verde, Jesús Carranza, Veracruz. Tercer lugar, placa 17, del mismo propietario. Pasamos a la pista a los 2 ejemplares del grupo 8 con las placas 18 y 21.
se deja agarrar la boca. ¿La traes adiestrada o qué? Bien, en esta competencia, dos participantes, primer puesto para el ejemplar con la placa número 21. Bueno, es una hembra definitivamente con una diferencia marcada con respecto a su competidora en dimensiones, mayor amplitud de pecho, mayor dimensión corporal, con un lomo también de una línea, de una tendiente a la horizontal. Realmente no es una característica común dentro de las razas cebuinas, sobre todo en el sardo negro. Esta lo presenta una línea dorso-lumbar con mucha amplitud, con buena dimensión, pero sobre todo tendiente a la horizontal, que se continúa con una cadera también con una inclinación bastante adecuada. En la parte del tercio medio, además de la extensión, son costillas que le dan dimensión ahí en el tercio medio. Quiere decir que son costillas separadas, amplias, con buen arcamiento, dirigidas hacia afuera y hacia atrás, como debe ser en una raza para producir un equilibrio entre carne y leche. El ejemplar que está en la primera posición, sí tenemos que poner atención en un aspecto racial, que es la convexidad de la cabeza. Está acentuada, considero que está en el límite permitido, falta todavía un poco de desarrollo, pero ahorita está en el límite permitido. El ejemplar que está en el segundo puesto, bueno, es una hembra
sobresaliente en su capacidad para desplazarse en los aplomos anteriores, en los posteriores es de poner atención, la parte es el punto sobresaliente. En ambas, y el mensaje queda claro, recuerden que siempre va a ser más caro producir un kilo, o siempre va a ser más rentable producir un kilo de carne que un kilo de grasa. Pongan atención, no se excedan en esa parte, ambas están pasadas en ese aspecto. Muchas felicidades. Gracias, doctor Reyes. Obtiene el primer lugar del grupo 8, placa 21, propiedad de Rubén y Raúl García Osorio, Rancho Montebello, Reforma, Chiapas. Segundo lugar, placa 18, de Rancho El Alemán, de Acayucan, Veracruz. Solicitamos en la pista los 2 ejemplares del grupo 9, placas 23 y 24.
En antepista nos solicitan los ejemplares del grupo 11, por lo que les pedimos a los manejadores acercar a la antepista a los ejemplares del grupo 11. Son placas 26, 27, 28 y 29. Para esta competencia, la decisión es para la placa número 24 un primer lugar y para la 23 un segundo lugar. La decisión la soporto en lo siguiente. Cuando valoramos los aspectos raciales, el aspecto racial corresponde cabeza, jiba, color. Racialmente, hay una diferencia ligera a favor de la que coloqué en la primera posición, sobre todo en la convexidad del perfil, de la frente, es una frente más tendiente a lo ideal en la raza sardo negro. El otro punto que me permite tomar la decisión para colocarla en el primer puesto, principalmente obedece a lo que corresponde en la cadera. La cadera, cuando la vemos en la parte anterior, es una cadera más nivelada, más tendiente a la horizontal, con una mayor amplitud. Esa proporción de amplitud de cadera, largo de la misma, me permite llevarla a colocarla en la primera posición. Las dos son extraordinarias. Cuando vemos los números, realmente hay poca diferencia en lo que corresponde a perímetro torácico, en lo que respecta a dimensión corporal, en lo que respecta a ganancia de peso, hay una diferencia marcada, digo una diferencia no tan acentuada, si hay diferencia a favor de la que coloqué en la segunda posición. No obstante, para mí hoy el ejemplar en el primer puesto, sobre todo en el tren posterior, supera a su competidora, y en lo que respecta a la caracterización racial
referente a la forma del perfil, sobre todo de la frente, no del perfil, sobre todo de la frente. Esas dos características me llevan a tomar la decisión para haberla colocado en la primera posición. A ambas se les requiere poner atención en su capacidad para desplazarse. Las dos están en el segundo tercio de gestación. Muchas felicidades. Primer lugar del grupo 9, placa 24 de Rancho de Carlos Esperón Rosas, Rancho El Capricho, Acayucan, Veracruz. Segundo lugar, placa 23 de Manuel Iturbe Villegas e hijos, Rancho El Redentor, Acayucan, Veracruz. Y para llevar a cabo el campeonato joven, pasamos a la pista. Primer lugar del grupo 7, placa 16, al primer lugar del grupo 8, placa 21, así también al primer lugar del grupo 9, placa 24. Tenemos preparadas al segundo lugar del grupo 7, placa 15, segundo lugar del grupo 8, placa 18, segundo lugar del grupo 9, placa 23.
para este campeonato de la joven, dos participantes. Realmente considero que hay una con una distancia marcada con respecto a sus competidoras, no tanto en la parte numérica. En la parte numérica, considerando las edades, son dos ejemplares próximos. Sin embargo, el ejemplar con la placa número 16 supera, que es la campeona, supera definitivamente a quienes participaron con ella en los aspectos que hice mención ya hace un momento, y voy a resaltar algunos. Una hembra bastante, con mucha armonía, realmente como debe ser una hembra, expresión de feminidad acentuada en el cuello, en la cabeza, cuello y hombros, sin perder esa parte de expresión de hembra. O sea, una hembra necesita volumen estructural, necesita abundancia de masas musculares, sin exceder, y eso nos permite notar que en esta hembra hay feminidad. Con muy buena extensión corporal, mucha armonía en lo que respecta a lo largo, a la amplitud, a la posición de la cadera, a lo largo de sus masas musculares, a la amplitud de la entrepierna. Racialmente también es una hembra que superó a sus competidoras con un desplazamiento también adecuado. Es por ello que hoy le otorgo el campeonato joven. A la reservada. La reservada es una hembra que ya describí también en su momento, con sobresaliente en cuanto a la línea dorso-lumbar, a la cobertura también de masa muscular apropiada para la raza. Son las características más sobresalientes, también con un desplazamiento adecuado, que superó a sus competidoras en ese aspecto. Muchas felicidades, campeona y campeona reservada. La campeona joven es el ejemplar con la placa 16 de José Manuel Hernández Guzmán, Rancho Cornelio, Izhuatlán del Sureste. Y la campeona reservada joven es el ejemplar con placa 24 de Carlos Esperón Rosas, Rancho El Capricho, Acayucan, Veracruz. Solicitamos para que entreguen los premios correspondientes